Hemos castigado el cuerpo con barrotes y dolor por milenios. Y fallamos. La cárcel nunca reformó, solo enseñó a ser un criminal mejor. ¿Y si la verdadera prisión no fuera el espacio, sino el tiempo? ¿Y si la manera más efectiva de purgar un crimen fuera obligarte a experimentar años de aburrimiento puro, absoluto, hasta que tu propia voluntad se rindiera? ¿Podemos llamar reforma a la destrucción del alma de un hombre? ¿Es el castigo más ético el que no deja marcas en la piel, pero aniquila la personalidad? El sistema penitenciario era costoso, brutal y fracasado. Las prisiones eran universidades del crimen. Un criminal liberado era un criminal más hábil y resentido. El sistema fallaba, tanto a la víctima como al victimario. Para Karel Vargas, esto no era una cuestión de política, era personal. Años atrás, como guardia, vio a su propio hermano menor entrar a una prisión común por un error juvenil. 6 meses después, salió convertido en un extraño violento, un monstruo que su familia no reconoció. El sistema no lo reformó, lo rompió. Karel juró construir una jaula que no dejara esas cicatrices, un castigo que salvara a los hombres de la brutalidad. El objetivo era simple: evitar que otro chico bueno se perdiera en el infierno. La solución fue la unidad de reestructuración temporal, una tecnología de realidad virtual que simulaba el paso del tiempo a nivel neuronal. Los criminales eran colocados en un entorno de aburrimiento puro y absoluto. Paredes blancas, sin estímulos, silencio total. El cerebro experimentaba días, meses o incluso años de soledad y reflexión forzada. Pero el cuerpo solo pasaba horas en un incómodo sillón. Karel, ahora director de la unidad, lo llamó justicia creativa. La reincidencia cayó a cero. Los criminales salían de la unidad reformados por el peso del tiempo y la reflexión. El sistema era un triunfo. Era humanitario porque evitaba el daño físico y era eficiente porque devolvía ciudadanos pacíficos en horas. Karel sentía una paz que nunca tuvo como guardia. Por fin, la justicia había encontrado su equilibrio. Las familias recuperaban a sus seres queridos, no como criminales más duros, sino como seres dóciles y pacíficos. La reflexión obligatoria y sin estímulos externos llevó a un fenómeno inesperado: la pérdida de la identidad y la voluntad. Los liberados eran dóciles y pacíficos, pero también habían sido despojados de sus rasgos de personalidad: la creatividad, la ambición, la pasión. El castigo era más cruel que el físico porque destruía al ser sin matar el cuerpo. Karel empezó a llamarlos los autómatas de la paz. Eran seres sin chispa, sin capacidad de rebelión, sin el fuego que hace a un humano. La paradoja era que la solución para evitar que hicieran daño eliminó su capacidad de ser. Karel observó a un hombre que había cumplido 5 años virtuales por un robo menor. Le preguntó qué sentía al ser libre. El hombre respondió con voz monótona: no siento, solo existo.
es más eficiente. Karel sintió el miedo recorrer su espina dorsal. La máquina había eliminado el crimen, sí, pero al precio de la humanidad misma. El sistema humanitario había creado al ser más inhumano. Karel recibe una notificación. Su propio hijo, Francisco, ha sido condenado a 3 años virtuales. Karel ve la foto de su hijo en la pantalla. Un chico rebelde, creativo, lleno de esa chispa que su máquina estaba diseñada para apagar. La alternativa era la cárcel común, 6 meses de brutalidad que podrían convertirlo en el monstruo en que se convirtió su hermano. No podía enviarlo al infierno. Con un temblor en la mano, Karel accede al sistema. Elige la justicia creativa. Elige la pena limpia, la pena perfecta. Horas después, la puerta de la unidad se abre. Francisco sale, dócil, pacífico, vacío. Se acerca a su padre, que lo espera con el corazón roto. Karel lo abraza, buscando cualquier rastro de su hijo. Francisco no responde al abrazo, solo dice, con una voz perfectamente monótona: el protocolo ha concluido, director. Estoy reformado. Es más eficiente. En su afán por proteger el cuerpo de su hijo, Karel se había convertido en el ladrón de su alma. Había ganado su guerra contra el sistema, al precio de su propia humanidad. La justicia perfecta, en su búsqueda por eliminar el mal, puede eliminar también la capacidad de sentir. Nos obliga a preguntarnos si la imperfección y hasta el dolor son necesarios para preservar lo que nos hace humanos. La pena más cruel a veces es la más limpia. Si esta historia te movió y te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Tu respuesta es la parte más valiosa de este podcast. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.